Esta es la realidad y las condiciones laborales de las empleadas del hogar en México. Dignamente que nos traten como personas que somos, o sea, es todo. Que no nos traten mal. Es todo. Que no nos humillen. En el territorio que tú y yo compartimos, más de 2.4 millones de empleadas y empleados domésticos, de los cuales el 95% son mujeres, y de estas mujeres 33% son jefa de familia, 70% solo descansa un día, 46% labora más de 8 horas, 81% trabaja por necesidad económica, 60% en más de un hogar y, por si fuera poco, el 97.4% no dispone de un contrato escrito, según datos del INEGI. Hasta ahora comienza a surgir empiezan a surgir voces que defienden y que apelan a la dignidad de los trabajadores domésticos, trabajadoras domésticas, que son el 90% según el INEGI, a buscar que legalmente se les reconozca y también sean sujetos de derechos. Hasta ahora empieza a darse este cambio. Abrimos las rendijas. Después de Roma. Después de que la película Roma, de Alfonso Cuarón, visibilizara la deuda laboral por falta a los derechos de los trabajadores del hogar, tales como garantizar seguridad social, vacaciones, jornadas laborales, prestaciones, pensión, Andrés Manuel López Obrador afirmó que se impulsará desde el Senado que se ratifique el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. Además, como un dato que hay que tomar en cuenta, durante la administración de Enrique Peña Nieto se le entregó este convenio y nunca lo firmó. Abrimos las rendijas. Yolanda se dedicó durante 30 años al trabajo doméstico. Al igual que el 40% de los casos de los que se tiene registro, inició esta labor siendo menor de edad. Con 12 años, recibía como pago por su trabajo 50 pesos, cubriendo una jornada de 9 horas diarias. Y sí me tocaron muchas situaciones, señoras, de que, o sea, me contaban la comida, me pagaban muy poquito, o sea, pasa uno por muchas cosas con esas personas, ¿verdad? Y pues la verdad, yo dejé de trabajar ahí, en casa ya dejé de trabajar hace un año, porque la última pues sí me trató mal. Pues la señora era muy desordenada, me trataba mal, me dejaba salir tarde, hasta las 10 de la noche, a veces no alcanzaba camión y, o sea, no le gustaba que le agarraran sus cosas, ni para agua, o sea, nada, ni un vaso de agua me regalaba, nada. A veces yo llevaba a desayunar de mi casa para almorzar allí, porque a veces me iba sin comer y todo eso, y pues son malas experiencias que vive uno como trabajador. Discriminación, violencia verbal, física, emocional, sexual, son algunos de los abusos que han recibido trabajadoras domésticas. Solo 1 de cada 10 acude con alguna autoridad o institución para reportar el maltrato. Los datos dicen que en encuestas que se han realizado, el 14% ha recibido maltrato verbal a través de gritos, groserías y humillaciones. 12% ha sufrido acoso sexual. 11% ha sido tratada con desprecio por ser trabajadora del hogar.
Una vez le comenté a esta señora que si por favor me podía, o sea, pagar un poquito más. Yo, pues, y me dijo, no, dice, ustedes como gatas, así me dijo la señora muy bonita, me dijo, ustedes piensan que ustedes pueden ganar más, no pueden ganar más, o sea, yo pues me quedé callada, o sea, yo no voy a poder con esas personas, ¿verdad? Y le dije, oye, está bien, y yo seguí trabajando. Incluso me acusó de ratera. El 80% de las empleadas del hogar gana 2 salarios mínimos y el 40.1% gana menos de un salario mínimo. En el caso de Yolanda, el pago más alto que ha tenido por realizar la labor doméstica y por cubrir una jornada de 8 horas fue de 120 pesos. Yo llego, barro calle, su calle, riego plantas y allá afuera, jardín, ya me meto, arreglo cocina y ya me subo arriba, arreglo habitaciones, limpio, pues lo que es, trapear y barrer y sacudir, lavar baños, trapear lo demás, o sea que si tienen pues, ¿cómo te diré? Sala, aspirarla, o sea, limpieza general. Lo que es lo normal pues de una casa y ya si la planchar, si se ocupa que te digan que tienes que planchar, pues a planchar, porque hay veces señoras que si te toca que te dicen, ay, ¿sí me pueden lavar esto? Y pues uno pues lo hace, ¿por qué no? ¿Qué deberíamos de esperar? Que se fije un precio a su trabajo. Que vaya acorde a lo pesado que es su labor. Entonces, la ley tiene que proteger a los trabajadores y a las trabajadoras para que lo que ellas ganen vaya de acuerdo a lo pesado de su labor. El 74.8% de las trabajadoras domésticas tampoco cuenta con prestaciones de ley. El 66% no tiene vacaciones. El 57% no recibe algún tipo de bono o aguinaldo. El trabajo de las trabajadoras del hogar es un trabajo que no ha sido reconocido en la economía por las aportaciones que da. Y me refiero a que no ha sido reconocido porque otros oficios se exigen y tienen más derechos de tener garantías laborales y salarios y prestaciones y horarios y días de descanso, etc. Y en este caso ha sido un trabajo excesivamente flexible. Los datos del INEGI dicen que el 7% de las trabajadoras domésticas cuentan con estudios medios y superiores. Ahora, a eso agrégale también el origen. La mayoría de las personas tienen, bueno, en primer lugar son mujeres. Ya, y ahí es un tema, ¿no? Son mujeres. En segundo lugar, la mayoría de las personas son gente que tiene escasos estudios. Solamente el 7% se considera, según el INEGI, tienen estudios medios y superiores, ¿no? Sí, entonces, y después de eso, pues agrégale el origen. Pues, sí, no sé, por ejemplo, Chiapas, o sea, ciertas zonas del país son las que más, de alguna otra manera, más abonan a este ejército de trabajadores de la limpieza o trabajadores domésticos. La Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Puebla son los estados que más emplean a trabajadoras del hogar. Además, el Producto Interno Bruto que aportan las empleadas domésticas es del 31.2%. El Producto Interno Bruto, por ejemplo, de las empleadas domésticas del 31.2%, lo que se genera con el empleo, hablando ya directamente de este Producto Interno Bruto, que es un porcentaje alto.
otro de los puntos importantes que hay en el país, hay estados que generan, se puede decir así, empleadas domésticas. Y hay otros países que atraen a los empleados domésticos, son empleadores, ¿sí? Este tipo de estados que nos maneja son 5 estados principalmente, que es la Ciudad de México, el Estado de México, ¿sí? Jalisco y Puebla, ¿sí? Estos estados son los países que más emplean empleadas domésticas. La propia ley del Federal del Trabajo vigente, en el apartado donde se regula el trabajo doméstico, existe un artículo que establece que la jornada laboral debe ser de 12 horas. O sea, eso es cuasi esclavitud. O sea, la jornada laboral que se estableció en 1917 en la Constitución habla de 8 horas, ¿no? Y por eso existen las horas extras, los turnos matutinos, vespertinos, mixtos, ¿no? Pero de ahí la discriminación hacia este sector, que de por sí es vulnerable e invisible. El trabajo que hacen es fundamental para que las familias de este país puedan salir a trabajar y desarrollarse profesionalmente. En diciembre de 2018, senadores presentaron una iniciativa de reforma por la que se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materias de personas empleadas del hogar, en las que destaca la prohibición de la contratación de menores de 15 años y, en caso de adolescentes mayores de 15 años, jornadas que no excedan 6 horas diarias y 36 semanales. Deberán contar con las prestaciones establecidas en la ley: vacaciones, prima vacacional, pago de días de descanso, acceso a seguridad social, aguinaldo. Para que se reconozcan derechos laborales. Y también el que exista un contrato. Establece la jornada laboral, que son 8 horas al día. Si una trabajadora está de planta, pues puede establecer trabajar por horas, descansar, comer, ir. Se ve que estas prestaciones como comida y alojamiento son parte de su salario. No se les descuenta de su ingreso. Es una prestación al salario. También preveemos que no se les pueda pagar menos de 2 salarios mínimos, o sea, que ese sea el mínimo para contratarlas, y el que haya un contrato por escrito. Son las cosas más relevantes de esta iniciativa de ley. La gran mayoría, casi todas las trabajadoras domésticas, no dispone de un contrato escrito, casi el 98%. La Asociación Civil Hogar, Justo Hogar, pone a través de su plataforma el formato de 2 contratos. El primero, que es de entrada por salida, va dirigido a aquellas que no laboran todos los días en la misma casa, y el contrato de planta es para quienes trabajan toda la semana en el mismo domicilio. La finalidad es dar certeza jurídica y que se cumplan los derechos de las trabajadoras del hogar. Y que si no se cuenta con un contrato, que pueden ustedes descargarlo desde la página www.hogarjustohogar.org, son gratuitos. Nosotros hace un par de años desarrollamos con otro grupo de abogados este contrato. Lo pueden descargar en su modalidad de entrada por salida o de planta. Básicamente es llenar los espacios de nombres, ¿no? Firmas, pero ahí viene todo lo que ya establece la ley. El beneficio es para las 2 partes, Josefina. La firma de un contrato da certeza jurídica tanto a la empleadora como a la trabajadora. Yo estoy dándole lata a la Comisión de Trabajo. Ayer hablé con Patricia Mercado, que es integrante de la comisión, para que ya carreree la iniciativa, para que esté encima del presidente de la comisión, que es Napoleón Gómez Urrutia, y le exijamos a que ya se termine. Ya no hay mucho que hacer porque ya estamos de acuerdo.
Entonces creo que mandarla a la Cámara de Diputados, donde yo he hablado con varias diputadas, también me gustaría presentar allá el dictamen que ya salga del Senado para que se apruebe y esto sea una realidad. Se espera que 2019 sea un año clave en cuanto a la seguridad social obligatoria para trabajadoras del hogar, y es que solo el 2% cuenta con este derecho. Datos de CONAPRED nos establece que un 2% no tienen, nada más tienen derecho a seguro social. Es decir, las empleadas domésticas dentro de este mundo de empleadas, que son aproximadamente 2 millones de empleadas domésticas en México, el 2% nada más tiene derecho a la seguridad social. Entonces, estamos hablando de un número muy significativo, al cual no gozan de este tipo de derechos, el cual establece la Ley Federal del Trabajo que van a gozar o que tienen que gozar. O sea, va en contra incluso de la Constitución, propiamente la Ley del Seguro Social en cuanto a este punto. El panorama para la inclusión de las trabajadoras del hogar a la seguridad social parece que se está volviendo una realidad. Después de la lucha por más de 15 años del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, en conjunto con asociaciones civiles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que el artículo 13 es anticonstitucional y discriminatorio, ya que establece que los empleadores no están obligados a dar seguridad social a las trabajadoras del hogar. Buenas tardes a todas y a todos. El Instituto Mexicano del Seguro Social acata inmediata y puntualmente la decisión de hoy de la Suprema Corte de Justicia para incluir a las trabajadoras o empleadas domésticas, en su mayoría mujeres, al régimen obligatorio de protección del Seguro Social. Bueno, primero que nada, declara inconstitucional el artículo 13 del IMSS, que es donde excluye literalmente a las trabajadoras del hogar para que se incorporen al régimen obligatorio de seguridad social. Entonces, la Corte le dice al IMSS, es inconstitucional, se tiene que reformar la ley, pero antes vas a desarrollar un programa piloto para la incorporación de las trabajadoras del hogar en el Seguro Social. Se deberá implementar un programa piloto que tenga como fin diseñar y ejecutar un régimen especial de seguridad social para las trabajadoras del hogar con facilidades administrativas que permitan cumplir de manera sencilla y clara las obligaciones patronales. La Corte dice, este año tienes que tener un programa piloto. Lo tienes que operar año y medio, hacer los ajustes correspondientes para ya poder proponer al Congreso las reformas a la Ley de Seguridad Social. Pero el IMSS es el que tiene que promover esta reforma a la Ley de Seguridad Social. La película Roma fue para nosotras una gran herramienta y sigue siendo una gran herramienta de visibilización. Que sí, que bueno, las cosas se dieron positivamente para que Alfonso Cuarón dijera que pudiéramos utilizar la película como esa herramienta para las compañeras, para los empleadores, para el gobierno, y que sí ha tenido un buen resultado, y que bueno, el fallo de que dice que la Seguridad Social... El Seguro Social informó que para finales de marzo o principios de abril de 2019 podría arrancar la prueba piloto de afiliación de las trabajadoras del hogar. La cobertura incluiría servicios médicos, hospitalarios, farmacéuticos, atención obstétrica, incapacidades, pensión por invalidez y viudez, fondo para el retiro, así como prestaciones sociales, dentro de las que se encuentran velatorios y guarderías. Cuando esté el programa piloto en funciones,
cómo se van a hacer los pagos de las cuotas, cuál va a ser el procedimiento de obtener el número de seguridad social, registrarse en su clínica, ¿no? Establecer, casi va a ser con una línea de captura el pago con 20 días de adelanto, ¿no? Para que puedan tener la seguridad social, y ese cargo pues va a ser al empleador. Además de las trabajadoras, los beneficiarios podrían ser esposos, hijos o padres. Estos son los requisitos: obtener su número de seguridad social, solicitar su aseguramiento, indicar su salario mensual, señalar si trabaja con uno o más patrones y cuántos días labora en cada uno. Se busca que en 3 años la seguridad social sea efectiva y suficiente para la totalidad de las trabajadoras del hogar. Esto está pendiente todavía de que se emita, está pendiente de que se haga la reforma, ¿sí? Establece la Corte incluso que le da un término de 3 años para que ya el Congreso de la Unión se pronuncie después de que el Seguro Social realice este tipo de proyecto a fin de que se pueda manejar ya la iniciativa de reforma. De acuerdo al registro con el que cuenta el Seguro Social de estas trabajadoras afiliadas voluntariamente, podrían 3.700 ser las que pasarían al nuevo esquema. Tampoco queremos llegar al extremo donde se deje de contratar a las trabajadoras de hogar, que todas las mujeres tengan miedo, sino que pueda ser un contrato muy sencillo, cláusulas muy claras. Hay un modelo que las organizaciones han estado manejando, pero que sí se asegure que tengan sus derechos laborales a salvo. Naciones Unidas en México expresó que el fallo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación representa un paso importante en la garantía de los derechos de las trabajadoras domésticas para el ejercicio de sus derechos y de su seguridad social. Qué bueno que la legislación se ocupe de ordenar este segmento laboral, porque es una parte que contribuye mucho y ha aumentado mucho su contribución a la economía en la medida en que cada vez hay más mujeres que ingresan al sector laboral y que tienen que recurrir más las familias al trabajo doméstico de estas personas. Entonces, esa situación nos obliga como sociedad a reconocer la importancia que tiene este trabajo. Y otro aspecto que también le otorga un poco de dignidad desde el Estado, desde las leyes, a un grupo que es vulnerado y que se mantiene vulnerable todavía en pleno siglo XXI. Ya hay un avance y estamos en un muy buen momento para seguir y para seguir avanzando y empezar una nueva etapa con las trabajadoras del hogar y empezar de ver de qué otra manera podemos seguir capacitando en lo que es nuestro trabajo. Pues lo que he disfrutado ahora pues es eso, el trabajo que hemos hecho, los resultados que estamos viendo, el ver también el cambio para muchas compañías, el ver también a más empleadores sensibilizados. Abrimos las rendijas en una colonia de Guadalajara, la colonia Moderna. Es quizás una de las colonias que más parecido tendrían con la historia, con la tradición de lo que es la colonia Roma en la Ciudad de México. Una colonia donde pues muchas casas, por cierto, ya se convirtieron en negocios, pero que de alguna manera tienen muchos años de tradición, muchos años familiares, y seguramente en muchas de estas casas todavía hay cleos. Todavía estas mujeres, la gran mayoría mujeres, no tienen ningún derecho ni ninguna obligación. Claro que esos derechos y obligaciones deberían ser de las dos partes, tanto del patrón como del empleado. Si se logra que se respeten sus derechos laborales, se habrá dado un paso muy importante. Ese será un cambio.
Si no hay un cambio, si todo va a seguir siendo lo mismo, nos vamos a quedar con la anécdota de una película, de un instante, de unos premios y de algo que sigue siendo blanco y negro al abrir las rendijas. Eso es lo que a mí me gusta, que me traten bien para yo también, o sea, de todos modos, aunque me traten mal, de todos modos, yo lo hago, ¿sí? Eso es lo que me gusta a mí, que me traten bien. Con eso me conformo. Para insistir en la legislación, en la incidencia legislativa para reformar la Ley Federal del Trabajo, en insistir con el Poder Ejecutivo para que envíe para ratificación el convenio 189. Es decir, todavía hay un camino que tenemos que recorrer para lograr el objetivo, es reconocer los derechos fundamentales laborales y de seguridad social de las trabajadoras y trabajadores de este país, del hogar.